Buenos días con todos. Gracias a Dios por esta semana, por una semana más de bendición, una semana teniendo respuestas del Padre. Dios con nosotros todos los días, Dios con nosotros las 24 horas del día. El Padre nuestro que está en los cielos, que nosotros aquí en la tierra santificamos su nombre para que se haga la voluntad de Él, mas no la nuestra. Hoy vamos a tener este mensaje donde se llama solo Evangelio, y es como tenemos que vivir. Que nada nos distraiga, que nada nos lleve a otros lugares, nuestra mente, emociones, aunque nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestras emociones nos conduzcan al Evangelio. Que estemos buscando el reino de Dios todos los días, que nos podamos conducir a buscar el Evangelio. Y el resto viene por añadidura. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias por este día bueno. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar y en todos los lugares que están escuchando, Señor, tu palabra viva y eficaz. Bendito Dios, permite que podamos entender, Señor, tu palabra viva y eficaz, que podamos entender la restauración del pacto. Que todos los hogares, Señor, que esté llegando este mensaje y tu palabra, Señor, donde tú estés reinando, se levante, Señor, tu palabra viva y eficaz. Se establezca tu reino, sean totalmente bendecidos, Señor. Que tu presencia, Señor, se magnifique y que las generaciones, Señor, empiecen a anunciar y a ser testigos de que Jesús es el Cristo. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien. Empezamos con la enseñanza solo Evangelio. Vemos que Dios cumplió su promesa. Por lo tanto, debemos hacer brillar el pacto de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer brillar el pacto de Dios en nuestras vidas? Creyendo en el que cumplió el pacto, creyendo en el que te hizo salvo, creyendo en el que anuló el acta de maldición, creyendo en el que te dio el poder a través del Espíritu Santo, creyendo en tu Salvador, creyendo en aquel que dijo en la cruz, consumado es. Así vas a hacer brillar el pacto de Dios a través de tu vida. Tu vida va a brillar porque eres luz. Tu vida tiene que empezar a brillar. Tus 24 horas. Hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios cumplió su promesa para eso, para que nuestras vidas puedan brillar, para que se refleje el pacto restaurado en nuestras vidas. Dios cumplió su promesa y nuestra visión tiene que ser Cristo. ¿Qué más puedes mirar? Cristo te va a hacer trascender. Con Cristo vas a poder llegar a la cumbre espiritual. Esa tiene que ser nuestra visión. Ahí tenemos que enfocarnos. El resto viene por añadidura. Primero tengo que poner mi empresa. Primero tienes que tener a Cristo y vas a ver cómo tu empresa va a surgir. Primero tengo que terminar mi programa y de ahí hacer esto. Primero tienes que tener a Cristo y vas a ver cómo vas a pasar tu programa, tus estudios, tu universidad y todo va a correr, porque Cristo que está contigo va a quebrar toda puerta de tinieblas, toda puerta del Hades la va a cerrar, toda tiniebla va a ser quebrada, la luz del Evangelio va a caminar contigo y Cristo va a empezar a avanzar y vas a ver cómo todo va a empezar a avanzar. Y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Dios cumplió la promesa. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No a la palabra humana, porque ese es tu plan, de acuerdo a la palabra de Dios.
Si Dios te dice en la Biblia, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces tienes prohibido ponerte triste, tienes prohibido poder desanimarte, porque no es consecuente. Si Dios ya cumplió su promesa, si hoy solamente tienes evangelio, esa palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que hacerse real en tu vida. Tiene que hacerse real. No hay desánimo, no hay tristeza, no hay dolor. Es que hay cosas malas que van a pasar en la vida. Hay situaciones que no te van a gustar, pero no te puede detener porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La tierra está maldita, por lo tanto, se van a ver cosas muy malas. Estamos expuestos a que nos pasen cosas malas. Estamos cerca del día malo, porque las Escrituras nos dicen, aunque andes por valle de sombra, de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Siempre lo escuchas, pero no se puede quedar en que solamente lo escuches, porque el Evangelio no es una estación de radio que se pone un domingo o se pone un miércoles para que solamente lo escuches. No puede quedar ahí. No puedes escucharlo como escuchas una música, que después te la aprendes de memoria y lo estás tarareando. El Evangelio no puede quedar ahí. El Evangelio tiene que estar en lo profundo. En lo profundo. Por eso que Jesús te dice, escudriña las Escrituras. Ese es nuestro pasaje bíblico de meditación. Ahora tenemos que meditar en escudriñar las Escrituras. Tenemos que meditar en eso. ¿Por qué Jesús te lo dice? ¿Por qué Dios te lo dice? Porque simplemente estás escuchando la palabra y ahí queda. Escudriña, profundiza, más allá. Dios cumplió su promesa. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra visión tiene que ser Cristo. Tenemos que orar para que la obra de Dios en Cristo Jesús se establezca en nuestras vidas. Tenemos que orar para que la obra de Dios se establezca. ¿Por qué? Porque Satanás también tiene sus obras. También tiene su gente, también tiene sus congregaciones, Satanás. La congregación de los delincuentes, la congregación de los deprimidos, la congregación de los que se juntan para irse a consumir drogas, al alcohol, que se juntan para irse a delinquir, que se juntan para hacer contratos negativos y muchas cosas más. Satanás también hace sus obras. ¿Cómo? Entra a la mente con un resentimiento, con una herida, con un dolor, con un fracaso, porque el acta de maldición está vigente, la tierra está maldita. Entonces los espinos y cardos, que está escrito en la Biblia, en Génesis capítulo 3, 17, 18 y 19, ahí lo dice, espinos y cardos, maldición con dolor, todos los días de tu vida. Entonces la gente que está metida ahí sufre. Por eso que nosotros necesitamos orar para que se establezca la obra de Dios con nosotros, hablar con Dios. Ya Dios cumplió su promesa. Ya Jesús llegó a la cruz. Jesús nació, no se quedó bebito. No se quedó un bebito para celebrar la Navidad y ver a un bebito, el niñito Jesucito. No se quedó ahí. Jesús nació, creció, vivió, predicó, anunció, mostró el poder de Dios en la tierra. Lo mataron, murió y llegó a la cruz. Llegó a la cruz. Dijo en la cruz, consumado es. Consumado es. Y resucitó al tercer día. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Salvador. Resucitó y cumplió el pacto, la promesa, porque se quedó con los discípulos, dándole pruebas indubitables. Y hoy vamos a hablar de eso, de la promesa cumplida. Por eso que tenemos que tener solo evangelio, poder de Dios. Satanás está quebrado hoy. Satanás existe. Tiene una ley, la maldición, el acta de maldición. Y busca así atormentar a todos para que se queden ahí confundidos, deprimidos, buscando solucionar sus problemas con dinero.
están bajo el acta de maldición. Pero Cristo, Dios Todopoderoso, nos dio la salvación para ser libres del acta de maldición, para ya no ser esclavos, para ya no estar atados. Escuchamos en la conferencia, mucha gente piensa que está libre, pero sigue atado. Es como cuando una mascota corre lo tienes con su correa, la correa puede tener 2 metros, 3 metros, está corriendo, pero está atado, sujeto. Nosotros no podemos estar atados, sujetos. Nosotros con Cristo somos libres. ¿A qué se ata la persona? ¿A qué se sujeta? Al mal recuerdo, al fracaso, a la depresión, a los malos hábitos, a las decepciones. Se queda atado. Y como no resuelve ese problema, ¿no? Tiene un fracaso, piensa un nuevo matrimonio, un nuevo negocio, unas nuevas amistades, para poder cambiar todo, y viene con sus heridas, con sus dolores, con sus fracasos, a repetir lo mismo, porque sigue atado al dolor, al fracaso, a los malos hábitos. Con Cristo somos libres. Ya no más, porque se consumó todo. Dios cumplió la promesa, por eso que tenemos que tener solo evangelio y tenemos que orar todos los días. Hablar con Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Estás manejando? Habla con Dios. ¿Estás haciendo tus quehaceres? Habla con Dios. ¿Estás trabajando? Habla con Dios. Porque si no hablas con Dios, ¿con quién estás hablando? Con el que esté trayendo los espinos y cardos se llama Satanás. No hables con el diablo. Porque Eva, por hablar con el diablo, su familia se destruyó. Tu familia ahora es salva con Cristo. Nosotros que tenemos la promesa cumplida, tenemos que tener la imagen de Dios con nosotros. La promesa cumplida hace que la imagen de Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a las Escrituras. En Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Confirmación de que Jesús es el Cristo. Lucas escribe el libro de Hechos, escribe el libro de Lucas y también escribe el libro de Hechos. Y le escribe a Teófilo y le dice que le está confirmando que este Jesús es el Cristo. Seguimos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Confirma Lucas, un hombre erudito de la ley que estudiaba con Teófilo, un sacerdote conocedor de las Escrituras, del principio al fin, y le enseñaba a Lucas. Y Lucas, un médico de profesión, se da cuenta que este Jesús es el Cristo, que lo que estaba anunciado en las Escrituras desde el principio, cuando Dios anuncia en Génesis 3:15 que van a ser quien vaya a herir a Satanás, quien va a anular la maldición, que van a ser un Salvador, cuando lo dice en Isaías 7:14, y nacerá Emmanuel, que Dios ahora va a estar con nosotros. Lucas dice, Él es con todas estas cosas. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Los apóstoles no se podían mover si es que no era por el Espíritu Santo, porque es imposible que un hombre cambie así tal cual por sí solo. Lucas, que era médico, dijo, es imposible que se sanen estas enfermedades, que el hombre cambie. Pero el hombre es un ser espiritual. Cuando sale el espíritu de las tinieblas y ingresa el espíritu de la luz, hay un cambio, cambia.
Sale de Satanás y entra Cristo. Y automáticamente el hombre cambia. En el cuerpo, en esta vida, se manifiesta el Espíritu de Dios. Se tiene que manifestar el Espíritu de Dios cuando está el Espíritu de Dios contigo. Consumado es. Satanás está consumado. Por eso que Jesús, cuando resucita y dijo, ahora la promesa está cumplida, solo falta que llegue, llegó ahí, al Monte de los Olivos, y le predicó. ¿Y de qué le habló? Le habló del reino de Dios. ¿Qué habló? Solo evangelio. Y le dijo, todo lo que está anunciado en el Pentateuco, en los profetas, los reyes, todo esto se ha cumplido. Génesis 3:15 se cumplió. Isaías 7:14 se cumplió. Todo está cumplido. Y Él manifestó y presentó pruebas indubitables. Él no vino como un fantasma. Él llegó hecho hombre. Estuvo con los discípulos y se fue. Ahora Él está con nosotros. Vamos a seguir leyendo la Biblia. En Hechos, capítulo 1, versículo del 4 al 6, dice, y estando Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. No te vayas del Evangelio. Dios ya cumplió su promesa, no te vayas. Que no haya nada que exista que te pueda desanimar. Quiebra todo eso que te pueda desanimar, no te vayas. No caigas en cualquier tentación. Vive solamente Evangelio. Que la promesa de Dios se manifieste en tu vida y se cumpla en tu vida, bajo cualquier precio. Dios nunca abandonó a sus hijos. Dios nunca perdió ninguna batalla. Dios siempre ganó. Él no es el Señor de los milagros. Él no es el Señor de la puerta. Él no es el Señor. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y Él no ha venido, Dios no ha enviado a Jesús a que llegue a la cruz para que suceda solo un milagro en tu vida. No, no es para eso, esa es una añadidura. Dios envió a Jesús para que tú recibas la salvación y seas libre del acta de maldición. Y ahora Dios puede estar contigo. Se llama ser libre del pecado. Porque el pecador no puede estar con Dios. Dios no puede estar donde está el pecado. Dios no puede estar donde está Satanás. Dios no puede estar donde está la maldición. Dios no puede estar donde está otro espíritu. Por eso es que Dios envía a su Hijo para salvarnos de esa maldición, del pecado, de Satanás, y hacernos salvos. Esa es la importancia de salvación. Entiende la importancia de salvación. Necesitamos ser salvos hoy para poder ser salvos mañana y todo lo que emprendas pueda trascender. Entonces ya no solamente vivas esperando un milagro, no, sino tu vida entera tiene que ser salva, tus generaciones, tu descendencia, tu vida entera. No dependiendo de que tengo que poner una vela para que me cumplan el milagro. No dependiendo de que tengo que dar dinero para que mi casa sea próspera. No dependiendo de que tengo que hacer cualquier acto para que Dios se pueda manifestar. No dependiendo de que tengo que irme a un sitio a retirarme para poder orar para que Dios pueda estar conmigo. No puedes depender de eso. Porque para eso Dios no envió a su Hijo que llegara a la cruz. Todo eso lo puedes hacer. ¿Quieres irte a orar? ¿Quieres hacer algo? Puedes hacerlo, pero la salvación solamente está en Jesús. Solo Jesús es nuestro Salvador. Dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días. Le estaba diciendo Jesús a sus discípulos que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Si veían ellos que lo máximo era, en ese tiempo, haber llegado a ser bautizados en agua por medio de Juan el Bautista,
Ahora Jesús le dijo, no solamente es con agua, sino que ahora vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Esta bendición es lo que el mundo necesita. Esta bendición es lo que tú y yo necesitamos, tener al Espíritu Santo, ser sellados con el Espíritu Santo, bautizados con Él. ¿Qué significa ser bautizado? Es ser sellado, no solamente en agua, con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo puedo ser bautizado con el Espíritu de Dios? Primero, Jesús lo tenía que dejar aquí en la tierra, para que ahora nosotros, creyendo, podamos recibirlo. El versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren, no entendían. Seguían pensando en que se resuelvan los problemas físicos. ¿Cómo estaba en ese momento esa nación? Igual como está ahora. Los gobernantes corruptos, así estaban ahí. Tenían problemas económicos. Los políticos y todas las autoridades no estaban dentro de lo correcto. Era lo mismo, la misma maldición. La maldición se multiplica porque ellos querían que su país, que su nación sea salva, físico. Y Jesús no ha venido para resolver el problema físico porque la tierra está maldita. El día del juicio, cuando ya estemos en el tiempo de Apocalipsis, ahí las cosas van a cambiar. Ahí ya se van a resolver las cosas en la tierra, porque ya está escrito. Pero hoy estamos en el tiempo del Evangelio y la evangelización. Jesús le habló a sus discípulos, por eso que tenía que anular el acta de maldición, por eso tenía que venir Dios a resolver el problema espiritual, para que estar en este tiempo de evangelización estemos preparados con el Espíritu de Dios, porque va a llegar el día en que se va a resolver el problema en la tierra. Y miren lo que dice en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por supuesto. Quieren que se resuelvan las cosas en la tierra. Para que ya la SUNAT no cobre muchos impuestos, para que las ventas salgan, para que haya un presidente que gobierne de una manera distinta. Todos están poniendo su esperanza en el presidente. Todos querían, en ese tiempo también los discípulos ya no querían que esté Herodes, ya no querían que esté el gobernante no sé cuánto, ¿me entiendes? No querían que esté Pilatos. ¿Qué no querían? No querían otro presidente, querían otro gobernador, querían otro rey, otro que les dé, que les ayude, Eso va a llegar. Ese día va a llegar. Pero todavía no llega, porque no es el tiempo de nosotros, porque eso va a llegar en Apocalipsis. Ahora estamos en el tiempo del Evangelio. El tiempo del Pentateuco ya pasó. Cuando vivía Abraham, Noé, todo ese tiempo ya pasó. El tiempo de los reyes ya pasó. Ya David, ya Dios le dio una orden que construyera el arca, el templo. Él estuvo con el arca, el templo, lo terminó Salomón, pero ese tiempo ya acabó. Ya está escrito y nos queda como una enseñanza. El Mesías no nació ahí. El Mesías nació. Y está escrito en Mateo capítulo 1, cuando el ángel de Dios habla con José y le anuncia que va a nacer el Mesías. Y ya estaba María, la mujer, el instrumento que Dios usó para que nazca el Mesías. Empezó el tiempo del Evangelio. El tiempo del sacerdote, de los profetas, todo eso ya acabó. Ahora estamos en el tiempo del Evangelio y de la evangelización, donde Dios ya no nos está diciendo construye el arca, construye el templo. No, ahora nos está diciendo ir y hacer discípulos. Ahora nos está diciendo
tienes que tener el Evangelio, tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que saber del Evangelio porque tienes que evangelizar. Porque estamos en ese tiempo del Evangelio y la evangelización. Y para que eso se cumple el tiempo del Evangelio y la evangelización, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tenía Jesús que venir, llegar a la cruz, morir y resucitar el tercer día. Y de ahí ir donde sus discípulos a bautizarlos con el Espíritu Santo para que se envíen, para que salgan. Tenía que dar el mensaje. Cada vez que Dios viene y da el mensaje, algo tiene que pasar. Dios llegó a Restauración Life, dio el mensaje. Algo tiene que pasar en tu vida. Dios ha venido a darte el mensaje. Algo tiene que pasar en tu vida. Escucha bien lo que te está diciendo a través del mensaje. Tengo una conferencia de 3 horas. Lo mismo que hizo Jesús. Habló con sus discípulos y entendieron el mensaje. Tú ya tienes al que resucitó. Tú ya lo tienes. Y miren lo que tienes. No tienes un pensamiento del pasado ya. Ya no puedes tener un pensamiento del pasado. Ya no puedes tener una duda. Ya no puedes tener una mentira. Ahora tienes a Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te diste cuenta lo que tienes? ¿Te diste cuenta quién eres? Y Satanás se sigue engañando, haciéndote creer de que tienes una duda, de que tienes un miedo, de que tienes un dolor, de que tienes una enfermedad. Todas esas son cosas físicas. Todo eso pertenece al pasado. Ahora vive la verdad. Jesús te dice, yo soy la verdad. Ahora vive tu verdad. La verdad es que tienes al Espíritu Santo contigo. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, has recibido a Jesús, he recibido a Jesús, has recibido al que dejó al Espíritu Santo contigo. Entonces el Espíritu Santo está contigo. ¿Qué tienes? Poder. Poder. El poder de Dios está contigo. ¿Para qué? Para que seas testigo de Cristo. Ya no vas a ser el testigo en la discoteca, el testigo de las cosas malas, el testigo de la corrupción, el testigo de la deshonestidad, el testigo de la deslealtad. Ya no vas a ser ese testigo. Ya no vas a ser el testigo del que vende droga, del que vende cosas ilícitas. Ya no vas a ser el testigo de esas cosas negativas. Ya no vas a ser el testigo de las noticias. Ya no vas a ser el testigo del horóscopo. Ya no vas a ser el testigo de las novelas. Ya no vas a ser ese testigo, porque de eso habla la sociedad, que no conocen la verdad, no conocen que ahora son testigos de Cristo. Entonces ahora tú eres testigo de Cristo. Por lo tanto, tu vida tiene que ser solo evangelio. Y no como un religioso, sino como una realidad. Como una realidad. La realidad es que el acta de maldición ya se anuló en tu vida. Y esa es tu realidad. Eres testigo de Cristo. Con esa autoridad sales, te mueves, caminas. El que te quiere escuchar, gloria a Dios. Y al que no te quiere escuchar, que Dios se encargue, no tú. Si alguien quiere escucharte de Cristo porque eres testigo de Cristo, entonces dale este poder. Si no te quieren escuchar, no insistas. No insistas. Porque el tesoro más grande, las perlas más preciosas y lo que tiene más valor en el mundo se llama Cristo. Y aquel que lo entiende, lo recibe, porque sabe que ese es el poder, sabe que con eso ganaste. Todo lo que emprendas, ganaste. Ganaste. ¿Tienes problemas con tus hijos? Cristo, ganaste.
Tengo que ir al hospital porque hay una enfermedad. Cristo, sanaste. Tengo problemas económicos. Cristo te los resuelve. Cristo. No te quedes con una mentira de que no creo, que no estoy preparado, que todavía no conozco las Escrituras, que me cuesta leer la Biblia y todo lo demás. Es que para todo eso necesitas el Espíritu Santo. Para leer la Biblia necesitas al Espíritu Santo. Para testificar a Cristo necesitas el Espíritu Santo. Para día a día vivir dentro del Evangelio necesitas el Espíritu Santo. Para trascender el valle de sombra necesitas el Espíritu Santo porque es lo que Dios nos ha dejado. No podemos nosotros rechazar lo que Dios nos ha dejado. Necesitas el Espíritu Santo porque acá dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para ser testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Lugares religiosos, lugares de idolatría, lugares donde la gente cree en sus propias fuerzas. Ahí vas a ser testigo. ¿Pero cómo? ¿Tú solo, con tu nombre y apellido? Esa es una maldición. Si caes en el yo, el acta de maldición ya está anulada contigo. Con el poder del Espíritu Santo vas a lograr. ¿Quieres derribar a la angustia? Solamente lo derriba el Espíritu Santo. La angustia, la ansiedad, el miedo, el temor, la duda, la mentira, el celo, la soledad. La soledad es una potestad demoníaca que atrapa a mucha gente, por eso que aparecen y se quieren ir a reuniones, se quieren ir a fiestas, quieren buscar esto, quieren buscar el otro, no quieren sentirse solos. Todo eso es consumado y derribado con el poder del Espíritu Santo. La persona que tiene al Espíritu Santo con él jamás se siente solo, porque está completo, está completo. La potestad de la soledad huyó, se fue. Ya no vas a sentirse solo, porque al contrario, tampoco te vas a sentir vacío. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? No caigas en la trampa de decir, quiero asegurar mi vejez. La vejez no se asegura, porque igual vas a ser viejo. Ni siquiera saben qué significa asegurar vejez. Ni siquiera lo saben qué significa. El viejo va a llegar a ser viejo igual, pero sé un viejo con el poder del Espíritu Santo. La juventud se acaba. Todos estamos caminos a ser viejos. ¿Por qué? Porque hay una maldición física que está escrito. Del polvo saliste y al polvo volverás. Eso sí se queda, porque eso es físico. Toda la maldición física se queda en la tierra. Del polvo saliste y al polvo volverás. Pero el espíritu de muerte, ese está consumado. Con ese nosotros estamos libres. El acta de maldición se anuló. Cuando caminas tú con Cristo, se abren todas las puertas de bendición. Por eso que Dios te dice, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Ya no vas a estar, ¿esto qué me estará pasando? ¿Qué me va a pasar? No, camina con el que ganó. Y se tuvo que cumplir la promesa, ya se cumplió. Jesús llegó a la tierra, pasó todo lo que tenía que pasar y resucitó. Y pisó la tierra resucitado con la sangre de Cristo. Y fue donde los discípulos y dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder a los discípulos. ¿Para qué? Ir y hacer discípulos. Señor, gracias por dejarme esta bendición. Porque ahora lo que me toca vivir en esta época es ser discípulos y hacer discípulos. Porque viene un apocalipsis y no te asustes, porque no es una película de terror, es una verdad. El Mesías nació. Y no sabemos si tú y yo estaremos en el tiempo de apocalipsis, pero que va a llegar, lo va a llegar. Pero nosotros ahora ya no tememos a nada. ¿Por qué? Porque estamos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de poder para cumplir lo que Dios nos ha dejado escrito. El mandato eterno es lo que tenemos que cumplir. Por eso que tenemos que vivir solo evangelio. Solo evangelio. Porque tiene que ser tu estilo de vida, tiene que ser tu realidad.
A donde vayas, tener en cuenta quién eres, quién está contigo. Eres un discípulo de Cristo y está contigo el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, avanzas cada minuto, cada instante, cada segundo, cada paso. Cree lo que tienes. No te esfuerces en que otros crean que tú tienes a Dios contigo. Simplemente vive creyendo en lo que tú tienes. Esta verdad a nosotros, ¿no? Después de haber anulado el acta de maldición y ser libres del pecado, ¿qué hacemos? Día a día, nuestras 24 horas, disfrutamos Emmanuel, que es Dios con nosotros. Promesa cumplida. ¿Qué nos dice Dios? Yo estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. ¿Quién quiere estar con Dios? Yo. Todos dicen yo. Entonces, sé un discípulo de Cristo y haz discípulos. Palabra clave, enseñándoles. Aprende para que enseñes. Aprende. No caigas una vez más en trampa. Nosotros no celebramos una Navidad de un bebito, porque un bebito no puede pelear. Nosotros celebramos esta Navidad en Cristo, aquel que llegó a la cruz y peleó y dijo, si hay que pagar un precio, lo pago yo, y fue y derramó su sangre. Aquí está el precio, por ti y por mí. Y dijo, consumado es. Resucitó al tercer día, llegó a la tierra, resucitado con la sangre de Cristo. Y dijo, voy donde los discípulos. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estamos. Y nos selló con el poder del Espíritu Santo. Para hacer que seremos testigos de Cristo. Está escrito, Hechos 1:8. Acá es donde tenemos nosotros que vivir la palabra de Dios, vivir de acuerdo al Evangelio. Esto es vivir de acuerdo al Evangelio. Ser testigos de Cristo. Ya tenemos el acta de maldición anulada. Ya Cristo está con nosotros. Ya Dios está con nosotros. Seremos testigos de Cristo. ¿Seremos qué? Discípulos de Cristo. Seremos embajadores de Cristo. Testigos de Cristo, Hechos 1:8. Discípulos de Cristo, Mateo 28:18. Embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. ¡Qué bendición! Gracias, Señor, porque tenemos títulos. Estos son nuestros títulos. Esta es nuestra vocación. Acá tiene que estar puesta nuestra vocación. Acá están nuestros títulos. Cualquier carrera que tienes aquí en la tierra. Pero por encima está este título. ¿Quién eres? Testigo de Cristo. Si eres un ingeniero, un doctor, un médico, un psicólogo, ¿no? Psicoterapeuta y todo lo demás, eres un testigo de Cristo, médico, psicólogo, psicoterapeuta. Eres un discípulo de Cristo, médico, psicólogo. Eres un embajador de Cristo, es el título mayor. Te lo da el Rey de Reyes, la autoridad máxima, este título. Recibas el poder, con el poder del Espíritu Santo, embajador de Cristo, testigo de Cristo, discípulo de Cristo. Esa es tu verdad, esa es tu realidad, esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad. Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta a la familia. ¿Quieres que la familia esté restaurada? ¿Quieres que la familia esté completa? ¿Quieres que tu familia no venga a Satanás y no lo toque? Sé testigo de Cristo, sé discípulo de Cristo. Vive dentro del reino de Dios. Adán y Eva, su familia se destruyó. ¿Por qué? Porque quebraron el pacto de Dios. No esperaron la promesa. Satanás entró, destruyó su familia, destruyó a sus hijos. Sí, tenían muchas cosas. Adán y Eva tenían muchas cosas, lleno de cosas, pero no pudieron
reconstruir su familia. Ya ustedes conocen la historia. Pero Dios, infinito en su misericordia, que nos ama de tal manera, nos ha dado la respuesta para que las familias, para que los hogares, para que tu descendencia, para que tú y yo tengamos la solución y la respuesta a todo. Esta es la única verdad. Sé testigo de Cristo. Por eso que tenemos que vivir solo evangelio. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más? Si Él nos está dando la respuesta al problema. Ese problema que tú tienes, eso que te está fastidiando, eso que te está diciendo que ya no puedes más, que no hay solución, solo Cristo lo ha resuelto. ¿Por qué? Porque ese problema que estás atravesando lo tiene Satanás haciendo su obra. Ese problema que estás atravesando es Satanás quien está haciendo su obra. Entonces, el Cristo que está ahora con nosotros consumó a Satanás y lo consuma y el problema se resuelve. Mira, así de simple. Y solamente pasa cuando lo crees. Nada más. Si lo crees, lo vas a vivir. Por eso que Cristo es nuestra realidad. Nuestra realidad. La gente se queja que no tiene plata. Es que no tiene a Cristo, pues. Si tuviera a Cristo, fuera diferente. Porque el día que nació Jesús, llegaron 3 reyes magos con tesoros, piedras preciosas. Las riquezas del reino, que es para el Hijo de Dios y para los hijos de Dios. Por eso que somos coherederos. Coherederos. Pero sin embargo, lamentablemente piensan de que da dinero a Dios para que Dios te dé dinero. Dios no necesita dinero. Dios necesita que entiendas el Evangelio. Dios necesita que entiendas esta verdad. Dios necesita que seas salvo. Porque ¿qué haces con el acta de maldición con dinero? No se resuelve nada. Ya ustedes conocen muchos casos. Dios necesita que entiendas esta verdad. Que seas buena tierra. Y que en esta buena tierra entre la semilla del Evangelio, entre la semilla de Cristo, y des muchos frutos. Porque aquí estamos para ser discípulos y hacer discípulos. Gloria a Dios por esta bendición. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo, hoy con nosotros. El acta de maldición se anuló, está anulado. Somos testigos de Cristo, discípulos de Cristo, embajadores de Cristo. Solo Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la verdad, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por el camino, Señor, abierto que tenemos para estar contigo, bendito Dios, por medio de Jesús el Cristo. Señor, te pido que bendigas a todas las familias, Señor, que están aquí, Señor, escuchando tu palabra, que te están entendiendo, Señor, y están creyendo en la única verdad de que Jesús es el Cristo. Bendito Dios, que se establezca tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Padre Santo, prospera su mente y su alma y su corazón en todo, Señor. Oramos, Señor, por tus casas Restauración Life, bendito Padre, que las bendigas, Señor, y que levantes tus discípulos ahí, Señor. Guárdalas, Señor. Envía a tus ángeles a que cubran a todos tus hijos, Señor, que están llevando su entrenamiento, Señor, para que salgan, Señor, donde tú los envíes, Señor, a que anuncien, Señor, la palabra viva y eficaz. Que toda estrategia del maligno sea quebrada y consumada. En el nombre de Jesús. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.